¿Por qué se derrumbó finalmente el empleado que mantuvo vivo todo el negocio? Mis jefes me llamaban el tipo de los problemas, no porque me gustara resolver problemas, aunque era bueno en ello, sino porque podía arreglar cualquier error en el código espagueti que era nuestro sistema. Y sin ayuda de nadie mantuve viva toda nuestra startup. Todo comenzó cuando respondí a un anuncio en Craigslist en mi último año de universidad. Se necesita alguien que sepa programar. Era literalmente todo lo que decía, sin requisitos, solo alguien que pudiera escribir JavaScript básico. La entrevista fue en un garaje con 3 MBAs de Stanford que habían tenido una idea para revolucionar las transacciones de mercado entre pares, pero que ya habían quemado a 5 desarrolladores que seguían renunciando. Su base de código era una pesadilla. React mezclado con jQuery sin documentación, nombres de variables como ThingNew Final 2. Los desarrolladores anteriores habían renunciado furiosos, dejando atrás un caos digital. ¿Puedes arreglar esto?, preguntó Brad, el CEO, mostrándome una pantalla de error que había estado bloqueando su sitio cada 3 horas durante un mes. Lo arreglé en 40 minutos. Me contrataron en el acto. Los primeros 6 meses fueron realmente hermosos. Cuando evité nuestro primer gran colapso durante una demostración para un inversor, me invitaron a una barbacoa coreana. Brad levantó un brindis. Por Daniel, el verdadero MVP. Sin él no seríamos nada. Jessica, la directora financiera, literalmente lloró cuando recuperé 3 meses de datos que pensaban que estaban perdidos. Mike, el CTO, que en realidad no sabía programar, me llamó genio delante de todos. La palabra se corrió por la compañía de que yo podía arreglar cualquier cosa. El departamento de ventas me enviaba mensajes de texto directamente cuando los clientes se quejaban. El de marketing me rogaba que le echara un vistazo rápido a la integración de análisis. El servicio al cliente tenía mi número de celular personal para emergencias. Me convertí en el arma secreta de la que susurraban a los inversores. Tenemos a este chico que puede resolver literalmente cualquier problema técnico. Para el segundo año estaba haciendo el trabajo de un equipo de ingeniería completo. Mis semanas de 40 horas se convirtieron en 60, luego 80, luego 90. Desplegaba parches a las 3 de la mañana, mientras Brad publicaba historias de Instagram desde Burning Man. Depuraba funciones críticas durante el Día de Acción de Gracias, mientras ellos volaban a Turquía para un retiro de liderazgo. Vivía de bebidas energéticas y sushi de gasolinera, arreglando problemas desde mi teléfono en reuniones familiares. Me mantuvieron con promesas. Una vez que cerremos la serie A, tendrás participación, amigo. Eres el empleado número 4, serás rico. Eso se convirtió en después de la serie B, seguro, y luego en justo antes de la ronda C, te lo prometo. Les creí porque tenía 24 años y era tonto y pensaba que el trabajo duro significaba algo. Las promesas de participación se convirtieron en una broma recurrente de la que yo no era parte. Me presentaban a los inversores como Daniel, nuestro pequeño ayudante de la universidad comunitaria, y luego me enviaban mensajes frenéticamente cuando la demostración en vivo se bloqueaba. En las fiestas de la empresa contaban la historia de cómo me encontraron como si fuera un perro callejero que habían rescatado. Le dimos su primer trabajo de verdad, diría Jessica, borracha de vino y condescendiente. Ni siquiera fue a una escuela de verdad, pero en el momento en que algo se rompía, mi teléfono explotaba. Emergencia, Daniel, por favor, el sitio está caído. Arreglarlo es tu única prioridad. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estábamos solicitando la IPO, oferta pública inicial, y le pregunté a Brad sobre mi participación por Slack. Me respondió con un emoji de risa. Técnicamente nunca fuiste un empleado, Daniel. Eres un contratista. No hay participación para los contratistas. Eso es lo normal. Al día siguiente anunciaron la IPO en una reunión para toda la empresa. La compañía estaba valorada en $500 millones. Mi 1% teórico, lo que habían estado prometiendo durante 3 años, habría valido $5 millones. En cambio, me dieron un bono de $500 y organizaron una fiesta de pizza. Brad dio un discurso sobre cómo todos contribuyeron a nuestro éxito mientras miraba directamente a través de mí. Esa noche abrí mi computadora portátil y miré el código que había mantenido durante 3 años. Cada función, cada módulo, cada sistema crítico tenía mis huellas dactilares, incluidas las pequeñas bombas de tiempo que había plantado a lo largo de los años. No eran maliciosas, solo un seguro. Eran interruptores de hombre muerto que había construido durante esas sesiones de depuración a las 3 de la mañana, comentados con notas inocuas que parecían un manejo de errores regular. La ceremonia de apertura de la Bolsa de Nueva York fue perfecta. CNBC estaba allí. TechCrunch tenía un blog en vivo. Los padres de Brad volaron desde Connecticut. Él tocó la campana a las 9:30 de la mañana. Cayeron confetis. Se descorchó el champán. Las acciones se abrieron a 47. A las 9:31 cada función en nuestra base de código devolvió simultáneamente el mismo error. Equity not found. Participación no encontrada. El sitio no solo se bloqueó, mostraba ese mensaje en cada página, cada pantalla de aplicación, cada respuesta de API. El precio de las acciones comenzó a caer inmediatamente. Los inversores entraron en pánico. El equipo técnico, el nuevo que habían contratado con títulos universitarios de verdad, no podía entenderlo. Me llamaron 17 veces. No respondí. Al cierre del mercado habíamos perdido $50 millones en valoración. Brad estaba gritando en Bloomberg sobre ciberterrorismo y sabotaje. La junta directiva lanzó una investigación. Fue entonces cuando envié las capturas de pantalla a todos los principales periodistas de tecnología. 3 años de mensajes de Slack.
Solo haz que el mono del código piense que tendrá participación hasta la IPO. Daniel realmente cree que va a recibir acciones. Arregla todo por básicamente nada. Es increíble. Gracias a Dios es demasiado estúpido para saber su valor. Pero mi favorito fue uno de Brad a Mike. Le dije el próximo trimestre otra vez. Nos compró 3 meses más de trabajo gratis. Es de una universidad comunitaria. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarnos? Cerré mi computadora portátil y esperé. Sabían dónde vivía. Esto iba a ser divertido. 3 golpes fuertes en mi puerta a las 2 de la tarde y todo mi cuerpo se heló. A través de la mirilla había un tipo con un traje feo sosteniendo un sobre grueso y supe exactamente lo que era. Abrí la puerta y me preguntó si yo era Daniel. Luego me entregó los papeles sin ningún drama. La pila era pesada en mis manos, tal vez 50 páginas de grosor. Firmé su pequeña tableta electrónica y se fue sin decir nada más. De vuelta adentro, mis manos temblaban mientras hojeaba la demanda. Incumplimiento de contrato, fraude informático, robo de secretos comerciales, y querían 50 millones de dólares en daños. 50 millones de un tipo que vivía en un apartamento de una habitación comiendo ramen la mayoría de las noches. Las palabras legales se mezclaban, pero capté frases como intención maliciosa, ataque coordinado y daño irreparable a los accionistas. Mi computadora portátil todavía estaba abierta, así que empecé a buscar abogados que supieran de casos de tecnología y cargos de CFAA, Computer Fraud and Abuse Act. La mayoría de las firmas querían 5,000 solo por una consulta. Dejé mensajes de voz en 3 lugares explicando mi situación, tratando de sonar tranquilo mientras mi voz se quebraba. En una hora, la oficina de Conrad Donovan me devolvió la llamada. Su asistente dijo que había leído sobre el colapso de la IPO y que podría verme a la mañana siguiente a las 9. Pasé toda la noche organizando todo, imprimiendo correos electrónicos, haciendo copias de los commits de código, creando líneas de tiempo de cada promesa rota. Mi impresora se quedó sin tinta 2 veces y tuve que correr al CBS de 24 horas a medianoche. A la mañana siguiente me presenté en la oficina de Conrad con 2 cajas llenas de documentos. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años vistiendo jeans y una camisa de botones en lugar de un traje. Lo puse todo sobre su mesa de conferencias. Los 3 años de falsas promesas, las capturas de pantalla, el código que había escrito con mis pequeñas pólizas de seguro enterradas dentro. Tomó notas en una libreta amarilla pidiéndome que explicara las cosas técnicas en términos simples. Cuando le mostré los mensajes de Slack sobre mantener al mono del código trabajando gratis, sus cejas se levantaron, pero no dijo nada. Después de 2 horas de revisar todo, Conrad se reclinó y me dijo el verdadero problema. La demanda civil era mala, pero supervivible. Los cargos penales bajo la ley de fraude y abuso informático podrían meterme en prisión de verdad. El FBI podría involucrarse si Brad presionaba lo suficiente con sus acusaciones de ciberterrorismo. Podría enfrentarme de 5 a 10 años si demostraban que causé daño intencionalmente por más de 5,000, algo que perder 50 millones de dólares en valor de mercado definitivamente cumplía. Mi teléfono vibró mientras Conrad explicaba las sentencias de prisión y vi el nombre de Angélica Cruz en la pantalla. La reportera de TechCrunch quería verificar que las capturas de pantalla de Slack fueran reales. Necesitaba que le explicara los metadatos y que probara que no había falsificado nada. Conrad asintió para que yo aceptara la llamada. Angélica fue todo profesionalismo preguntando sobre marcas de tiempo y encabezados de correo electrónico y cómo yo conservaría la cadena de custodia de la evidencia. Programamos una videollamada para esa tarde. La llamada con Angélica duró 3 horas y me interrogó sobre cada detalle. Compartió su pantalla mientras yo la guiaba a través de los archivos de exportación de Slack, mostrándole los ID de los mensajes y las marcas de tiempo del servidor que demostraban que eran reales. Preguntó sobre conversaciones específicas. Me hizo explicar detalles técnicos sobre nuestra base de código. Quería saber las fechas y horas exactas de todo. Su escepticismo en realidad me hizo sentir mejor, porque significaba que se lo estaba tomando en serio, no solo corriendo con una historia jugosa. Preguntó sobre las pólizas de seguro en el código y le expliqué que eran solo manejadores de errores que se activarían bajo condiciones específicas. Nada realmente malicioso. Después de la llamada, las advertencias de Conrad sobre la preservación de la evidencia me golpearon fuerte. Si el FBI se involucraba, querrían cada dispositivo que tuviera, cada copia de seguridad, cada trozo de evidencia digital. Pasé toda la noche creando copias encriptadas de todo, haciendo copias de seguridad en discos duros externos, subiendo almacenamiento seguro en la nube, documentando cada paso que daba. Cambié todas mis contraseñas. Habilité la autenticación de 2 factores en todo. Incluso creé una nueva cuenta de correo electrónico solo para asuntos legales. Mi paranoia se disparó y comencé a revisar mi apartamento en busca de micrófonos, a tapar la cámara de mi computadora portátil, a usar una VPN para todo. A la mañana siguiente, la compañía emitió su declaración pública y mi teléfono explotó con notificaciones. Me llamaron un contratista deshonesto que mantuvo nuestros sistemas como rehenes para beneficio personal y afirmaron que me habían ofrecido una compensación justa que yo había rechazado por avaricia. Dijeron que había cometido ciberterrorismo y puesto miles de trabajos en riesgo con mi ataque malicioso. Mi bandeja de entrada de LinkedIn se llenó de mensajes enojados de personas que me llamaban criminal, diciendo que debería estar en la cárcel, amenazando con asegurarse de que nunca volviera a trabajar en tecnología. Mis antiguos compañeros de trabajo, que habían sido amigables, de repente me bloquearon de todo. Los reclutadores que habían estado ansiosos por hablar la semana pasada dejaron de responder a mis correos electrónicos.
Una startup que estaba a punto de hacerme una oferta llamó para decir que iban en una dirección diferente y supe que mi nombre ahora era Veneno. Brad había ganado esta ronda y mi carrera en Silicon Valley básicamente había terminado antes de empezar. 3 reclutadores más que habían estado súper interesados en mí la semana pasada simplemente dejaron de contestar mis correos electrónicos por completo. Había estado hablando con una startup sobre un puesto de desarrollador senior y básicamente me habían dicho que el trabajo era mío. Pero cuando llamé para dar seguimiento, la persona de recursos humanos dijo que iban en una dirección diferente. Sonaba incómoda por teléfono y colgó rápido. Revisé mi LinkedIn y vi que 12 personas habían visto mi perfil en la última hora, todas de empresas de tecnología de la zona. Mi reputación estaba siendo destruida en tiempo real. Conrad me llamó esa tarde y dijo que teníamos que reunirnos de nuevo de inmediato. Conduje hasta su oficina y me sentó con una expresión seria en su rostro. Me explicó que la ley de fraude y abuso informático no era una broma y que el FBI había metido a gente en prisión federal por mucho menos de lo que yo había hecho. Dejó muy claro que ya no podía tocar sus sistemas, no podía ejecutar ninguna herramienta de diagnóstico, ni siquiera podía hacer un ping a sus servidores para ver si estaban activos. Cualquier contacto digital en absoluto podría ser visto como más piratería y empeoraría todo. De hecho, me hizo escribir una lista de todas las formas en las que podría acceder accidentalmente a sus cosas y luego me dijo que evitara todas ellas. 2 días después, un camión de FedEx se detuvo y el conductor me entregó un sobre que requería una firma. Dentro había una carta de exigencia de Mei Jung de Whitman & Associates, el gran bufete de abogados que usaba la compañía. La carta tenía 8 páginas y amenazaba con un litigio civil por daños que excedían los $50 millones, una remisión penal al FBI por violaciones de la CFAA y afirmaba que tenían evidencia de que yo había estado planeando este ataque durante meses. Me dieron 5 días hábiles para responder o presentarían todo ante el tribunal. Mis manos temblaban mientras escaneaba las páginas y se las enviaba a Conrad. Me llamó en 10 minutos y me dijo que no entrara en pánico, que esto era una táctica de intimidación estándar, pero que necesitábamos empezar a construir nuestra defensa de inmediato. Pasé los siguientes 3 días revisando cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada mensaje de Slack de los últimos 3 años. Encontré mis viejas libretas donde había registrado mis horas porque soy el tipo de persona que escribe todo. Los registros mostraban semanas de 80 a 90 horas consistentemente, a veces más durante los lanzamientos de productos. Tenía recibos de bebidas energéticas compradas a las 3 de la mañana mientras arreglaba sus servidores. Capturas de pantalla mías trabajando el día de Navidad. Prueba de que me perdía eventos familiares para manejar sus emergencias. Conrad miró todo eso y comenzó a calcular lo que realmente me debían en horas extras no pagadas. El número era enorme, mucho más de lo que había esperado. Dijo que esto podría ser útil para una contrademanda y comenzó a redactar algo sobre el robo de salarios. 4 días después de que llegara la carta de exigencia, mi teléfono comenzó a explotar con notificaciones. El artículo de Angélica había salido en vivo en TechCrunch con el titular "El desastre de la IPO expone años de explotación laboral en una startup". Ella había incluido algunas de las capturas de pantalla que le había enviado, pero había editado los nombres y los detalles específicos para protegerme de posibles demandas por difamación. El artículo exponía toda la historia de cómo me habían engañado con promesas de participación mientras me trataban como basura. Incluso había encontrado otras fuentes que confirmaban el patrón de comportamiento de la compañía. En una hora el artículo tenía miles de veces compartido y cientos de comentarios de personas que compartían sus propias experiencias similares. Mi bandeja de entrada explotó con mensajes de exempleados de startups que me contaban sus historias. Un tipo que había trabajado allí antes que yo envió un correo electrónico detallado sobre cómo Brad le había prometido participación a él también, y luego lo despidió justo antes de que la adquisición de derechos hubiera comenzado. Se ofreció a proporcionar una declaración escrita para mi caso. Otra persona envió capturas de pantalla de Brad, haciendo las mismas promesas a otros contratistas a lo largo de los años. Alguien más me reenvió un correo electrónico donde Jessica se jactaba de mantener bajos los costos laborales utilizando contratistas que pensaban que obtendrían participación. La evidencia se estaba acumulando de que esto no era solo sobre mí. Era su modelo de negocio completo. Esa misma tarde, Conrad recibió un correo electrónico de los abogados de la compañía con un aviso de preservación. Exigían que mantuviera todos los dispositivos, todos los datos, todas las copias de seguridad para el proceso de discovery, revelación de pruebas. No podía borrar nada, no podía limpiar ninguna unidad, ni siquiera podía borrar mi historial de navegación. Conrad me dijo que cumpliera de inmediato y que documentara todo lo que preservaba. Fui a Best Buy ese día y compré una nueva computadora portátil para el uso diario para que la vieja se mantuviera exactamente como estaba. Puse la computadora portátil vieja en una caja con todos mis discos duros externos y etiqueté todo con fechas. Incluso tomé fotos de cada dispositivo y su número de serie. La compañía no perdió el tiempo en contraatacar al artículo. Presentaron una demanda por difamación contra mí y Angélica, diciendo que habíamos publicado contenido falso y malicioso con la intención de dañar su negocio. Sin embargo, Conrad no estaba preocupado. Comenzó a preparar algo llamado una moción anti-SLAPP, que me explicó que estaba diseñada para proteger a las personas de demandas destinadas a silenciarlas. Dijo que dado que todo en el artículo era cierto y estaba respaldado por pruebas, no tenían un caso real. La demanda por difamación solo tenía la intención de asustarnos y agotar nuestros recursos con los honorarios legales.
Mi mamá me llamó llorando a la mañana siguiente porque había leído sobre los posibles cargos penales en línea. Seguía preguntando si iba a ir a la cárcel y no pude darle una respuesta directa porque, honestamente, no lo sabía. Mi papá se puso al teléfono y me dijo que debería simplemente disculparme, darles lo que querían, hacer que todo esto desapareciera. Él no entendía que ya habíamos pasado de ese punto. Me sentí terrible por arrastrar a mi familia a este lío. No se merecían el estrés y la preocupación. Más tarde ese día, Angélica me envió un mensaje de texto con una gran noticia. Uno de los principales inversores de la compañía estaba reconsiderando su posición después de leer el artículo y ver la reacción del público. Al inversor le preocupaba el daño a la reputación y la posible responsabilidad legal. Ella había oído de fuentes internas que la Junta había convocado una reunión de emergencia y Brad estaba bajo una seria presión para explicar cómo había sucedido esto. El precio de las acciones había caído otro 10% desde que el artículo se publicó. Las cosas se movían rápido y yo no tenía idea de dónde terminarían. Mi notificación de LinkedIn sonó mientras comía cereal a la mañana siguiente y había un mensaje de alguien llamado Lucas Myers que dirigía el departamento de ingeniería en otra startup. Había leído el artículo de Angélica y quería tomar un café para hablar sobre un posible trabajo por contrato, pero fue muy claro en que necesitaba entender toda mi situación primero antes de que algo pudiera suceder. Tomé una captura de pantalla del mensaje y se la envié a Conrad, quien me dijo que estaba bien reunirme siempre y cuando no firmara nada ni hiciera compromisos sin consultarlo con él primero. Conrad y yo pasamos esa tarde revisando todos mis viejos correos electrónicos y mensajes de Slack para construir un caso para la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, sobre cómo Brad y el equipo habían mentido a los inversores sobre sus capacidades tecnológicas. Encontramos presentaciones donde afirmaban tener un equipo de ingeniería de 12 personas, cuando en realidad solo éramos yo y 2 desarrolladores junior, que apenas duraron 6 meses cada uno. La documentación mostraba que habían recaudado $40 millones basándose en una infraestructura tecnológica que básicamente se mantenía unida por mis parches de la noche y sesiones de depuración con bebidas energéticas. Conrad me ayudó a presentar la denuncia de denunciante en línea y me explicó que si la CC encontraba violaciones, podría obtener un porcentaje de las multas que recaudaran, lo que podría ser una cantidad de dinero considerable. 2 días después, Conrad me reenvió una carta de Mai Jung de su bufete de abogados, sugiriendo que deberíamos discutir lo que ella llamó una resolución mutuamente beneficiosa. Escribió que estarían dispuestos a proporcionar inmunidad de enjuiciamiento si yo ayudaba a arreglar el sistema, pero Conrad inmediatamente lo llamó una trampa diseñada para que yo admitiera que había hecho algo ilegal al acceder a sus sistemas. Me dijo que no respondiera y que le dejara el manejar toda la comunicación con sus abogados a partir de ahora, lo cual me pareció bien, ya que leer amenazas legales estaba empeorando mi ansiedad. Mientras Conrad se ocupaba de eso, comencé a buscar entre mis viejos papeles y encontré mi acuerdo de contratista original enterrado en mi Gmail de hace 3 años. El documento estaba lleno de cláusulas de arbitraje y un lenguaje de asignación de propiedad intelectual tan amplio que básicamente decía que cualquier cosa que yo creara mientras trabajara para ellos pertenecía a la compañía para siempre. Se lo reenvié a Conrad esperando malas noticias, pero en realidad se rió y dijo que esto era genial porque el arbitraje significaba que no podían arrastrarme a un tribunal público y destruir mi reputación con un gran juicio. La reunión para tomar café con Lucas fue en un Starbucks del centro y él se presentó usando jeans y una sudadera con capucha, lo que inmediatamente me hizo sentir mejor que si hubiera estado en un traje. Me hizo preguntas técnicas sobre mi trabajo real, como qué marcos de trabajo conocía y cómo manejaría ciertos problemas de escalado, y realmente entendió las respuestas, a diferencia de Mike, que solo asentía y fingía. Lucas explicó que su equipo estaba construyendo algo en FinTech y necesitaba a alguien que pudiera auditar su configuración de seguridad, y fue muy claro en que todo necesitaría una documentación adecuada y límites claros con horas establecidas y pago inmediato por todo el trabajo. Dijo que me enviaría una oferta formal en unos días después de hablar con su junta directiva, pero parecía genuinamente interesado en mis habilidades, no solo en el drama. Estaba caminando de regreso a mi apartamento, sintiéndome decente por primera vez en semanas, cuando vi una camioneta de noticias estacionada afuera de mi edificio, con un reportero y un camarógrafo parados en la entrada. Mi vecina, la señora Chen, estaba fuera señalando mi ventana y contándoles a todos que yo era un joven muy tranquilo, que tenía horarios extraños, y que no podía creer que yo estuviera involucrado en la destrucción de una compañía. Me di la vuelta y fui directamente a una cafetería para llamar a Conrad, quien de inmediato envió a la cadena de noticias una carta de cese y desistimiento, amenazando con acciones legales si transmitían cualquier material de mi apartamento o intentaban contactarme de nuevo. Esa misma noche, Angélica me envió un mensaje de texto preguntando si podía conectarla con otros contratistas que habían sido estafados para un artículo de seguimiento sobre la explotación en las startups de tecnología. Le di algunos nombres y correos electrónicos de personas que me habían contactado después de su artículo, pero fui cuidadoso de decirles que consultaran con sus propios abogados antes de hablar con cualquier periodista. Conrad había estado tratando de programar una reunión con la oficina del fiscal de distrito sobre las amenazas de piratería criminal y finalmente consiguió una cita con un fiscal que revisó todo el caso. Después de 1 hora de revisar la evidencia, el fiscal le dijo a Conrad que esto parecía una disputa civil entre un empleador y un contratista, no una piratería criminal, ya que yo había tenido acceso autorizado a todos los sistemas cuando había puesto mi código. Conrad me llamó inmediatamente después de la reunión,
prácticamente gritando de alivio de que el fiscal no estuviera interesado en presentar cargos, lo que significaba que probablemente no iría a la cárcel. El alivio duró unas 12 horas antes de que Conrad recibiera una notificación de presentación de emergencia de que la compañía estaba solicitando una orden de restricción temporal para impedirme hacer más revelaciones sobre su negocio. La audiencia estaba programada para la próxima semana, y Conrad comenzó a preparar nuestra defensa basándose en las protecciones de la primera enmienda y en el hecho de que todo lo que había compartido era verdad y era de interés público. Dijo que a los jueces generalmente no les gustaban este tipo de órdenes de mordaza cuando había evidencia clara de mala conducta corporativa, pero que tendríamos que presentarnos y argumentar nuestro caso. Las cosas se pusieron realmente mal cuando alguien publicó mi dirección de casa en un foro de tecnología con un hilo titulado "Aquí vive el tipo que hizo que la IPO colapsara". Y en cuestión de horas, comencé a recibir entregas de pizza que no había pedido. Luego vinieron las llamadas telefónicas a mi casero diciendo que yo estaba operando un negocio de drogas, y alguien incluso envió una corona fúnebre a mi puerta con una tarjeta que decía "RIP de tu carrera", lo que honestamente era más triste que aterrador. Conrad documentó todo para nuestras contrademandas sobre acoso y me dijo que probablemente debería quedarme en otro lugar por unos días. Así que me quedé en la casa de mi amigo al otro lado de la ciudad y traté de mantener un perfil bajo mientras todo este lío se desarrollaba. 2 días después, Conrad me reenvió un correo electrónico de Mei Jung con una oferta de acuerdo adjunta en un PDF que me hizo reír a carcajadas cuando lo abrí en la computadora portátil de mi amigo. 50,000 y un acuerdo de confidencialidad completo, más una cláusula de no difamación, que básicamente significaba que nunca podría volver a hablar de nada de lo que había sucedido. Conrad me llamó justo después de que terminé de leerlo y pude oírlo reírse antes de que incluso dijera algo sobre cómo deberíamos contraatacar con 10 veces esa cantidad, dado cuántos problemas estaban con la SEC y sus inversores. Comencé a redactar nuestro contraataque mientras actualizaba los sitios de noticias de tecnología, y fue entonces cuando vi el titular en TechCrunch sobre Brad siendo puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación interna por la junta directiva. El artículo decía que Mike había sido nombrado CEO interino, lo que en realidad me hizo resoplar café por la nariz, ya que el tipo no podía escribir una sola línea de código, y una vez me preguntó si JavaScript y Java eran la misma cosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de LinkedIn de Lucas, que había estado siguiendo todo el lío y quería ofrecerme formalmente un contrato de 3 meses para auditar la seguridad con límites y alcances muy claros. Los documentos que me envió eran limpios y sencillos, con tarifas por hora detalladas y sin mención de participación o de cambiar el mundo o cualquier otra de esas tonterías de startups que me habían metido en este lío en primer lugar. La audiencia de la orden de restricción temporal estaba programada para el jueves por la mañana, y Conrad pasó 3 horas preparándome sobre qué esperar y cómo responder a las preguntas si el juez me preguntaba algo directamente. Condujimos al juzgado juntos, y yo usé mi único traje que había comprado para la boda de mi primo hace 2 años, y traté de no inquietarme mientras esperábamos fuera de la sala del tribunal. La jueza era una mujer mayor que se veía muy cansada y no dejaba de revisar su reloj, mientras los abogados de la compañía argumentaban que yo era un hacker peligroso que necesitaba ser detenido para que no destruyera su negocio. Conrad se puso de pie y explicó que yo no había accedido a ningún sistema desde que me fui y que solo había compartido información veraz con los periodistas, lo cual era un discurso protegido bajo la primera enmienda. Después de 45 minutos de ir y venir, la jueza redujo las restricciones de manera significativa para que yo no pudiera acceder a sus sistemas, lo que de todos modos no tenía planeado hacer, pero aún podía hablar con periodistas y reguladores sobre lo que había sucedido. 3 días después de la audiencia, Conrad recibió otro correo electrónico de May diciendo que estaban listos para una mediación seria si yo proporcionaba documentación sobre cómo arreglar el sistema que seguía mostrando mensajes de error al azar. Conrad respondió que cualquier asistencia técnica requeriría inmunidad total de enjuiciamiento y una compensación significativa por mi tiempo y experiencia. Se enviaron correos electrónicos y llamadas telefónicas de un lado a otro durante una semana, hasta que finalmente programaron una mediación en algún bufete de abogados neutral en el centro para el siguiente martes. Pasé el fin de semana organizando toda mi documentación, incluyendo 3 años de registros con marcas de tiempo que mostraban cada vez que les había advertido sobre problemas del sistema y me habían ignorado o dicho que estaba siendo dramático. El martes por la mañana me puse mi traje de nuevo y me encontré con Conrad en el lobby de este elegante edificio donde el bufete de abogados tenía oficinas en el piso 20 con vistas de toda la bahía. Subimos en el ascensor y entramos en una sala de conferencias donde May ya estaba sentada con un tipo mayor en un traje caro que resultó ser de la junta directiva, además de todo su equipo técnico que se veía muy incómodo. Abrí mi computadora portátil y la conecté al proyector. Luego comencé a mostrar diapositiva tras diapositiva de correos electrónicos y mensajes de Slack, donde les había advertido sobre exactamente los problemas que estaban ocurriendo. La cara del tipo de la junta directiva se puso completamente blanca cuando vio el mensaje de Brad desestimando mis preocupaciones sobre la fragilidad del sistema, como que yo solo estaba siendo dramático de nuevo y tratando de parecer importante. Mai se aclaró la garganta y reconoció que había habido un daño a la reputación de ambas partes. Luego propuso una cifra de acuerdo en el rango de los cientos de miles de dólares mientras empujaba una pila de papeles por la mesa. Quería un acuerdo mutuo de no difamación y que yo proporcionara documentación completa sobre cómo arreglar el sistema dentro de las 48 horas de la firma. Miré a Conrad,
que asintió ligeramente. Luego les dije que quería el pago completo de todas las horas extras que había trabajado durante 3 años, más mis honorarios legales, más restricciones de discurso muy limitadas que todavía me permitirían hablar sobre las prácticas generales de la industria sin mencionarlos específicamente. Conrad agregó que necesitábamos una carta que declarara que no se haría ninguna remisión penal al FBI o a cualquier otra agencia de aplicación de la ley sobre la supuesta piratería. La sala se quedó muy tranquila y el tipo de la junta directiva le susurró algo a May, que negó con la cabeza y dijo que necesitaban que el sistema se arreglara de inmediato antes de que se hiciera más daño al precio de sus acciones. Conrad se inclinó hacia adelante y propuso un traspaso supervisado donde yo documentaría todas las correcciones, mientras su equipo las observaba e implementaba con protección total de puerto seguro, lo que significaba que nada de lo que les mostrara podría ser usado legalmente en mi contra. Su equipo técnico comenzó a discutir entre ellos sobre si podrían manejar la implementación, y uno de ellos incluso dijo en voz alta que no entendía la mitad de lo que yo había construido, lo que hizo que la cara del tipo de la junta directiva se pusiera roja. May intervino rápidamente diciendo que necesitaban concentrarse en las soluciones, no en la culpa, y empujó otra pila de papeles por la mesa con números encerrados en tinta roja. Seguimos yendo y viniendo por otra hora con Conrad escribiendo notas en su libreta amarilla, mientras yo les mostraba más correos electrónicos donde había rogado por tiempo para una documentación adecuada y me habían dicho que solo siguiera manteniendo el sitio funcionando. El tipo de la junta directiva seguía frotándose las sienes y finalmente les pidió a todos, excepto a mí, Conrad y May, que salieran de la sala para que pudiéramos hablar de números reales. May comenzó en 200,000, de lo que Conrad en realidad se rió, antes de contraatacar con 800,000 más inmunidad total de cualquier cargo criminal. Se quedaron discutiendo mientras yo me sentaba a ver cómo el reloj de la pared pasaba del mediodía, luego la 1, luego las 2. Mi estómago rugía, pero nadie quería parar para almorzar porque el tipo de la junta directiva tenía otra reunión a las 4. Conrad seguía presionando por la parte de la inmunidad penal, mientras que May intentaba que todo se relacionara conmigo arreglando su sistema roto de inmediato. Finalmente acordamos 400,000 con reglas muy específicas sobre lo que podía y no podía decir públicamente, además de una carta que decía que no presionarían por cargos penales si les daba 10 horas de ayuda supervisada para arreglar el código. El papeleo tardó otra hora en redactarse con ambos abogados revisando cada palabra, mientras yo le enviaba un mensaje de texto a mi madre diciéndole que las cosas iban bien. 2 días después, me senté frente a mi computadora con 3 de sus ingenieros mirando a través de una pantalla compartida mientras yo los guiaba a través de cada función que había construido durante 3 años. Les mostré dónde estaban escondidos los activadores y cómo desactivarlos de forma segura, sin romper todo el sistema. Tomaron notas constantemente y hacían preguntas que demostraban que estaban empezando a entender lo malo que era su código original. Les expliqué cómo había construido sistemas de respaldo sobre sistemas de respaldo, porque nadie me daba tiempo para hacerlo bien la primera vez. Un ingeniero se disculpó por no haber entendido con lo que había estado lidiando todos esos años. El segundo día fue principalmente para mostrarles la documentación que había creado en mi propio tiempo, ya que nunca me dieron ninguna. Había hecho notas detalladas sobre cada sistema importante y por qué había construido las cosas de ciertas maneras para sortear su base defectuosa. El ingeniero principal seguía moviendo la cabeza y murmurando sobre deuda técnica, mientras yo les mostraba función tras función que estaba manteniendo a su empresa unida. Al final de las 10 horas tenían todo lo que necesitaban para manejar el sistema sin mí. A la mañana siguiente, Angélica publicó su artículo de seguimiento sobre cómo la situación se había resuelto, sin entrar en números o detalles específicos. Se centró en el panorama general de cómo las startups tratan a los contratistas e incluyó citas de otros desarrolladores que habían pasado por situaciones similares. Mi teléfono finalmente dejó de vibrar con mensajes enojados y solicitudes de entrevistas. La gente pasó al siguiente escándalo tecnológico en una semana. Usé parte del dinero del acuerdo para conseguir un nuevo apartamento en un edificio con seguridad de verdad y un portero que no dejaría subir a gente al azar. El lugar tenía buenas cerraduras y ventanas que daban a un patio en lugar de a la calle. Compré un escritorio de verdad y una silla decente, además de un sofá que no era de una tienda de segunda mano. Se sintió extraño tener cosas bonitas después de 3 años de vivir con poco, mientras me prometían una participación que nunca llegó. Lucas y su equipo resultaron ser exactamente lo que necesitaba después de todo el caos. Cada tarea tenía una descripción y un cronograma claros. Cada hora se registraba correctamente y las facturas se pagaban el día 15 y el último día de cada mes como un reloj. No había llamadas de emergencia a las 3 de la mañana. No había promesas de futuras riquezas, solo un trabajo por contrato normal, con límites normales y expectativas normales. Su equipo realmente escuchaba cuando sugería mejoras y me daba crédito en las reuniones de equipo. Aproximadamente un mes después de trabajar con ellos, me enteré a través de la red de chismes tecnológicos de que Brad había renunciado en silencio a la compañía. Aparentemente la junta directiva le dio a elegir entre renunciar o ser despedido con causa después de que mi documentación demostrara lo mal que había gestionado todo. En 2 semanas encontró otro puesto en una startup como vicepresidente de algo, porque los tipos como él siempre lo hacen. El precio de las acciones dejó de caer y se estableció en alrededor de $3, lo que seguía siendo mucho más de lo que probablemente debería haber sido. Mis padres me invitaron a cenar y me preguntaron si me arrepentía de lo que había hecho. Les dije que me arrepentía de haber confiado en Brad y de haber creído sus mentiras, pero no me arrepentía de haberme defendido finalmente.
Mi mamá dijo que estaba orgullosa de mí por no haberme quedado de brazos cruzados. Mi papá dijo que la próxima vez tal vez intentara hablar con un abogado antes de hacer algo drástico. Acordamos no volver a tocar el tema y simplemente seguir adelante. Encontré un terapeuta que se especializaba en trauma laboral y comencé a ir una vez a la semana. Ella me ayudó a entender cómo 3 años de emergencias constantes y promesas rotas me habían afectado la cabeza. Dormir se hizo más fácil después de unas pocas sesiones, aunque todavía revisaba las cerraduras 2 veces antes de acostarme y mantenía mi teléfono en silencio. La paranoia estaba desapareciendo, pero tomaba tiempo. Conrad me dijo que lo guardara todo durante al menos 7 años por si acaso, así que alquilé una caja de seguridad en mi banco. Mi vieja computadora portátil fue allí junto con copias impresas de cada correo electrónico, cada mensaje de Slack y cada pieza de documentación de todo el lío. Los discos duros se envolvieron en bolsas antiestáticas y se sellaron en plástico. Más vale prevenir que lamentar. 3 meses después de comenzar el contrato con Lucas, me preguntó si quería extenderlo por otros 6 meses con un pequeño aumento. El trabajo no era tan emocionante como en los viejos tiempos de resolver problemas imposibles a las 2 de la mañana. Era un aburrido trabajo de bases de datos, integración de API y revisiones de código. Pero aburrido se sentía bastante bien después de todo lo que había pasado. Dije que sí de inmediato. La extensión vino con un aumento del 10%, lo que me puso en una tarifa por hora decente por primera vez en años. Mi teléfono vibró una mañana con un mensaje de texto de Angélica, diciendo que había ganado un gran premio de periodismo por su serie sobre temas laborales de tecnología y agradeciéndome por confiarle la historia. Le respondí con un rápido felicidades y me sentí extraño sabiendo que algo bueno había salido de todo ese lío. La semana siguiente entré a mi cafetería habitual y vi a Mike sentado en una mesa en la esquina mirando su computadora portátil. Ambos nos congelamos cuando nuestras miradas se encontraron y él tomó sus cosas y se fue sin ordenar nada. Lo vi salir a toda prisa y me di cuenta de que ya no me sentía enojado, solo cansado de todo el asunto. Mi GitHub comenzó a mostrar commits regulares de mi trabajo por contrato, y los reclutadores comenzaron a contactarme en LinkedIn con ofertas decentes de verdad. Fui cuidadoso con cuáles respondía, y rechacé cualquier cosa que mencionara participación o cambiar el mundo. La terapeuta que estaba viendo me ayudó a ver todas las banderas rojas que había ignorado durante 3 años. Me hizo escribir una lista de límites que no cruzaría por ningún trabajo, sin importar lo bien que sonara. No más llamadas de emergencia fuera de horario, a menos que pagaran la tarifa triple por adelantado. No más promesas de dinero futuro en lugar de cheques de pago reales. No más trabajar los fines de semana sin pago de horas extras y por escrito. 6 meses después del lío de la IPO, miré mi cuenta bancaria y vi ahorros reales por primera vez. Los asuntos legales habían terminado, y Conrad dijo que estaba libre de problemas. Mi sueño mejoró y dejé de revisar las cerraduras 3 veces antes de acostarme. El mundo de las startups seguía haciendo lo suyo con nuevos chicos quemándose cada día, pero yo ya no era parte de ese ciclo. Lucas mencionó durante nuestra revisión semanal que su equipo estaba creciendo y me preguntó si conocía a buenos desarrolladores. Pensé en este chico de un grupo de apoyo en línea para contratistas que habían sido estafados y le envié su currículum. Se sintió bien ayudar a alguien más a evitar la trampa en la que yo caí. Finalmente actualicé mi LinkedIn para que dijera consultor de seguridad senior y eliminé cualquier mención de la compañía de Brad. Todo de esos 3 años se guardaba en una caja de metal en el banco, pero mi futuro era mío para resolverlo. Esa noche hice una actualización para un cliente que terminé a las 9 en punto en lugar de a las 3 de la mañana. Mi teléfono estaba en modo silencioso y mi puerta permanecía cerrada. Me metí en la cama a una hora normal y por primera vez en años me quedé dormido sin ver mensajes de error detrás de mis párpados o soñar con servidores que se caen. Gracias por acompañarme. Espero te haya gustado la historia.